Hola, bienvenido al espacio de Juan Enrique. Para la terminación del casco vikingo, esta es la base que tengo en el video anterior. También el engrudo. Estos dos recortes de 5 de altura por 18 centímetros de largo para hacer los cuernos, y así tendría que quedar. También precisaremos un recorte de cartón, una cinta así como esta de 5 centímetros de altura, y esto tendría que dar la vuelta de esta manera, y por cada cabeza va un largo diferente, o sea que lo recortamos. También precisaremos un ancho de 5 centímetros, y tiene que hacer esto, tiene que llegar hacia el otro lado. También precisaremos papel, varios recortes, también la cinta de papel, es muy buena esta cinta, y un cono lo hice con un papel higiénico, es fácil. Vamos a la obra. Vamos colocando corte de cinta de papel toda la vuelta, así de esta manera. Y esta cinta de cartón la colocamos en el centro, así de esta manera. La vamos ajustando con la cinta. Vamos cubriendo todo el casco con papel y engrudo, de esta manera.
Dejamos 2 horas más o menos en el sol a que seque esta parte. De la misma manera con el papel y el engrudo le vamos dando volumen, vamos haciendo rollitos de esta manera, le vamos colocando de un lado y del otro. Después le vamos a recubrir con el papel por arriba. Hacemos lo mismo con el otro cuerno y el del centro, y así nos tiene que quedar una vez desecado. Tomamos unas pistolas de silicona y vamos a ir pegando. Vamos a hacer una liñita en el medio y en los costados donde irán los cuernos.
Una vez que haya pegado la silicona, vamos a pintar con pintura acrílica. Vamos a usar un negro y un color oro. Tomamos sin pincel y el color negro y vamos a recubrir toda la superficie. Después de haber secado unos minutos, así nos tiene que quedar. Ahora le vamos a colocar la cinta de papel, le vamos a colocar sobre las partecitas donde no queremos colocar el color oro, que vendría a ser el que viene ahora. Vendría a ser la parte que le vamos a colocar, la parte donde colocamos el cartón, que vendría a ser toda la vuelta más el centro. Una vez cubierto todo con papel, de esta manera, vamos a ir pasando el color oro. Una vez que haya pegado, vamos a ir retirando de a poco el papel. Y bueno, de esta manera hemos terminado el proyecto.
Observando el canal de Crea Conmigo he aprendido a hacer estos cascos. Les recomiendo que pasen por ahí, que tienen la mejor armadura, así como armas medievales, todo de cartón y papel. Bueno, muchas gracias. No se olviden de compartir, dejar un like por allí abajo y ver estos videos que están saliendo en este momento. Muchas gracias.